Vamos a ver ahora resumidamente las subclases que hay de los principales tipos de palabras que hay en español. Dado que YouTube nos deja solo unos 10 minutos, nos limitaremos a poner unos esquemas y comentarlos brevemente. Recordemos las clases de palabras que hay en español y el orden que vamos a seguir en nuestro esquema. Los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios, los determinantes, los pronombres, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Empecemos con el primer esquema, que va a ser el de los sustantivos. El sustantivo es la clase de palabras que sirve para nombrar seres, objetos, sentimientos. La clasificación que se hace de ello, la más habitual, es la que establece parejas según su significado. Y así tenemos los sustantivos comunes frente a los propios. Una de las diferencias más importantes, además de lo que pone aquí, es que los propios siempre se escriben en mayúsculas. Y es el único tipo de sustantivo que no puede llevar delante un artículo, que es una forma de reconocerlo de otra clase de palabra, poniéndole un determinante delante. También tenemos los sustantivos individual frente a los colectivos, con los ejemplos que vienen aquí. Los concretos frente a los abstractos, que como todos sabemos, lo abstracto se refiere a ideas o sentimientos que no se pueden percibir por los sentidos frente a los concretos que sí lo podemos percibir. Y el último grupo, contable, que se puede contar, como su nombre indica, y no contable, que no. Por ejemplo, entre los contables, pues lápiz, goma. Entre los no contables, aire, sal, arena, etc. No podemos decir 2 arenas, 3 sal, etc. Los adjetivos calificativos, que diferenciamos de los determinativos o determinantes, sirven para añadir una cualidad o una característica al nombre al cual acompaña. Aquí poéticamente nos lo pone como pintar con palabras. Tiene 2 clases, que son los explicativos, también llamados epítetos, y que suelen ir delante del nombre añadiéndole una cualidad o resaltando una cualidad que todos conocemos ya de ellos. Por ejemplo, la verde hierba sería un tipo de adjetivo epíteto además muy usado en la poesía. Y los especificativos, en cambio, suelen ir detrás y añaden características que nada más que tienen ese nombre para diferenciarlo de los demás. Por ejemplo, me das el abrigo gris, diferenciamos el abrigo de otro. También es muy importante saber de los adjetivos que es la única palabra que tiene grado, es decir, intensidad, diferente intensidad en su uso. Hay 3 tipos de grado: comparativo, que se compara entre 2 realidades; de igualdad, de superioridad, de inferioridad, con las partículas que ponemos delante y detrás; positivo, que es el adjetivo en grado neutro, por ejemplo, alto, guapo, listo; y superlativo, que es el adjetivo en su grado máximo, y puede ser relativo, que es donde hay comparación, más alto de la clase, menos alto de la clase; o absoluto, mediante sufijo ísimo, altísimo, o mediante el cuantificador muy, muy alto. Los verbos son palabras que indican acción o estado. Y una de sus características principales es que varían muchísimo gracias a lo que se llama la conjugación verbal. Tiene muchísimas formas y dependiendo del tiempo, del modo, del aspecto, etcétera, o de la conjugación que sea. Es la palabra, por tanto, que más varía en castellano. Como vemos, pueden ser regulares o irregulares, según su forma, cambian más o cambian menos; personales, que se conjugan, o no personales, que no se conjugan, y dentro de los no personales son el infinitivo, gerundio y participio;
Y en las formas personales sí distinguimos 3 conjugaciones que se conjugan con reglas particulares para cada una de ellas. La primera conjugación, la segunda conjugación y la tercera conjugación se cabe respectivamente en ar, en er o en ir en sus infinitivos. Como hemos dicho, con sus características en cuanto a persona y número, singular y plural, primera, segunda, tercera, tiempo, pasado, presente y futuro, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, voz activa o pasiva, y aspecto perfectivo o perfecto o imperfectivo o imperfecto. Los adverbios son palabras que modifican el significado de la acción del verbo y hay diferentes clases según cómo hagan esta modificación. Aquí vienen algunas de ellas y las más características y con algunos ejemplos de adverbios de cada tipo. Por ejemplo, adverbios de lugar, como los que vemos aquí, allá, cerca, lejos, arriba, de duda, acaso, tal vez, quizá, de negación, no, nunca, jamás, tampoco, de cantidad, mucho, más, poco, bastante, de modo, bien, mal, así, y sobre todo los adjetivos que acaban en mente. Para el adjetivo le añadimos el sufijo mente y tenemos el adverbio correspondiente de modo: rápidamente, buenamente, cómodamente, de tiempo, mañana, hoy, ayer, tarde, o de afirmación, sí, además, también, ciertamente. Y aquí debajo nos han puesto oraciones con sus ejemplos. Quizá encuentre este papel. Recién encendieron la mecha, no tengo espacio para escribir, la rosa me gusta mucho, además, y aquí, etc. En el siguiente esquema vemos los determinantes, que son palabras que acompañan al nombre, generalmente delante de él, con el que concuerdan en género y en número. Estos son los tipos determinantes que hay: los artículos determinados y los llamados indeterminados, aunque se incluyen ellos en lo indefinido, y los contrastos, como veis aquí cómo se forman. Los determinantes posesivos, que indican posesión o pertenencia a un poseedor, varios poseedores, singular, plural. Los demostrativos, que indican distancia respecto a la persona de la que habla, cercanía, distancia media o lejanía. Numerales, cardinales u ordinales, que indican orden. Interrogativos y exclamativos, que solo aparecen en las oraciones de este tipo y llevan tilde. Y los indefinidos, que son el grupo más abundante y que se pueden confundir algunas veces, como vemos, con los adverbios. Aquí tenéis bastantes ejemplos de determinantes. En cuanto a los pronombres, si exceptuamos los pronombres personales, que son un grupo exclusivo de pronombres, los demás tienen el nombre y se parecen en su forma a los determinantes vistos anteriormente, con la salvedad o la diferencia, y muy importante, que los pronombres nunca van al lado de un nombre, sino que lo sustituyen, mientras que los determinantes era necesario que lo acompañasen. Por tanto, tenemos pronombres personales. Aquí tenemos las formas tónicas: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, su femenino y su plural, ella y ella. Y las formas átonas, que serían los pronombres que conocemos: me, te, se, lo, la, les y algunos más. ¿De acuerdo? Los posesivos: mío, tuyo, suyo. Los demostrativos: este, sea, que, sus plurales y sus femeninos. Los indefinidos, grupos más numerosos también. Los numerales, el interrogativo y exclamativo. Y en cuanto a los relativos, que hay que decir que hay un relativo que es cuyo, cuya, cuyos, cuyas, que funciona como determinante, porque va al lado de un nombre. La siguiente clase de palabras son las preposiciones. Una clase o grupo cerrado, es decir, que solo existen las preposiciones que tenemos aquí y que todos conocemos,
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. No hay más preposiciones que estas. Y hay características que sirven de nexos o unión entre palabras y sintagmas. También existe un grupo de preposiciones llamadas locuciones adverbiales o preposicionales que realizan la misma función y que se caracterizan porque delante llevan un adverbio, se hacen de nexo. Las conjunciones también son nexos, pero estas sirven para unir no palabras, sino más bien sintagmas y oraciones o proposiciones. Es decir, forma parte de oraciones compuestas normalmente. Aunque existe un grupo de conjunciones llamadas conjunciones coordinantes que aparecen unen palabras, por ejemplo, me bien núcleos de la sintagma, mejor dicho, Juan y María estudian, por ejemplo. Lo movemos las clases de conjunciones que hay, tanto en las coordinantes como en las subordinantes, pues depende de la clase de oraciones compuestas de las que formen parte. Tenemos las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, la distributiva y la explicativa, con los ejemplos que vienen a continuación. Y en cuanto a las subordinantes, pues depende de las proposiciones subordinadas de las que formen parte. Del lugar, parecido al adverbio relativo también, de tiempo, de modo, comparativas, causales, consecutivas, condicionales, concesivas y finales, con los ejemplos que vienen a su lado y que aparecen en ese tipo de oraciones llamadas de igual manera. Por último, la interjección viene muy bien definida en el esquema que viene aquí, la diapositiva que viene aquí. Son palabras que expresan sentimientos, asombro, tristeza. No desempeñan ninguna función en la oración, sino que son elementos extraoracionales y deben de ir siempre entre signos de exclamación. Con los ejemplos que veremos a continuación y con los que terminaremos nuestro trabajo, lo veremos más claramente. Como vemos, hay dos tipos de interjecciones, las llamadas propias, que únicamente pueden hacer de interjección, a, i, a, o, uf, etc. Y las impropias, que son palabras desemantizadas sin significado y que le hemos dado un valor exclamativo para expresar algún sentimiento. Cuidado, bravo, oiga, vaya, y también los saludos, hola, adiós, etc. ¿Acabo?